Le ofrezco la palabra a don Augusto Varas. Él integra la Fundación Equitas y expondrá sobre las Fuerzas Armadas en una constitución democrática para Chile. Don Augusto, usted dispone de hasta 10 minutos para hacer su exposición. Muchas gracias, señor presidente. ¿Sí? Bueno. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Reforma del Estado a presentar mis puntos de vista y opiniones sobre Fuerzas Armadas y Defensa Nacional, que están contenidas en el anteproyecto constitucional elaborado por la Comisión Experta. En primer lugar, me quiero referir al tema de Fuerzas Armadas, porque la legítima defensa del país, el resguardo de su soberanía, integridad territorial e independencia política, así como su proyección estratégica, y subrayo el tema de proyección estratégica porque me parece central incorporarlo en esta conversación. Todos estos elementos requieren de unas Fuerzas Armadas sólidamente profesionales y modernas, que tengan una armónica y sinérgica relación con la totalidad del resto de la administración del Estado, en particular con la política exterior del país, como vamos a ver posteriormente, pero también con la sociedad en su conjunto. Me parece que la función exclusiva de las Fuerzas Armadas es la defensa nacional, por lo que deben tener el monopolio de la fuerza militar, ser obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Igualmente, deben estar constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La incorporación a las plantas y dotaciones solo debe hacerse a través de sus propias escuelas y, como servicio estatal, deben depender del Ministerio de Defensa Nacional, el que ejerce delegadamente las funciones presidenciales. Sus roles en materia de orden interno, a mi juicio, deben ser mínimos y están limitados a los regímenes de excepción constitucional, tal como lo han manifestado los respectivos comandantes en jefe en el último periodo. Además, la experiencia comparada en América Latina respecto a los roles de las Fuerzas Armadas en el orden interno no es positiva. Ha mostrado problemas de corrupción y importantes violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, estos roles en el orden interno debilitan a Carabineros de Chile, quienes deben estar a cargo de la protección de la infraestructura crítica, como a través de una unidad especial del orden público en las fronteras. Tal como la Comisión Experta lo ha indicado, para que esta función castrense esté apropiadamente alineada con los objetivos estatales, las Fuerzas Armadas no deben tener un capítulo exclusivo en la Constitución nueva, dado que no son un poder público ni un órgano constitucional autónomo. Respecto al presidente de la República, para una adecuada reinserción de las Fuerzas Armadas en el Estado democrático, el presidente de la República, como conductor de la defensa nacional, debe tener el mando sobre ellas en tiempo de paz y de guerra, estableciendo así su plena autoridad para asumir la jefatura suprema sobre las instituciones castrenses. Igualmente deberá poder designar y llamar a retiro a los jefes institucionales y conferir con acuerdo del legislativo los grados de oficiales generales, tal como consta en el artículo 72 séptimo de la Constitución de 1925. Para ejercer su rol conductor de la defensa nacional y definir y proporcionarle su misión institucional a las Fuerzas Armadas, el presidente deberá disponer de las mismas, organizarlas y distribuirlas de acuerdo a una estrategia de defensa nacional, aprobada por el legislativo, el que deberá asumir mayor responsabilidad en este sector, como se verá más adelante. El uso de la fuerza militar deberá ser autorizado por el legislativo a proposición del presidente, sea en caso de guerra, operaciones de paz y en los estados de excepción de asamblea, sitio y de catástrofe. Yo reduzco mi propuesta solamente a estos 3 estados de excepción. Respecto al Poder Legislativo, en la nueva Constitución, el Poder Legislativo deberá
tener las siguientes prerrogativas. Autorizar en materia de defensa nacional y Fuerzas Armadas, por supuesto. Autorizar la declaración de guerra a propuesta del presidente. Aprobar la estrategia de defensa nacional, que este es un punto central, dado que hasta el momento la estrategia de defensa nacional es solamente un decreto de la Subsecretaría de Defensa del Ministerio de Defensa. Deberá también el legislativo autorizar las dotaciones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz o de guerra y las normas que permitan la entrada de tropas extranjeras, la salida de tropas nacionales fuera del país, obviamente fijando los tiempos respectivos, así como autorizar la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Igualmente, me parece que el legislativo deberá conferir, como decíamos anteriormente, a propuesta del Ejecutivo, los grados de oficiales generales, declarar la admisibilidad de las acusaciones constitucionales en contra de los oficiales generales de las Fuerzas Armadas por haber comprometido gravemente el honor o la defensa del país. Igualmente deberá supervisar y aprobar periódicamente el presupuesto de defensa y la utilización de los gastos reservados y proponer cambios y alternativas más eficientes y eficaces para ellos. Supervisar el tipo y contenido de las relaciones militares internacionales, las actividades de inteligencia exterior y el secreto militar. Asimismo, deberá supervisar los contenidos de la educación militar y su adecuación a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos y asegurar la efectiva integración de la mujer y no discriminación en las Fuerzas Armadas. Dada la importancia de todas estas funciones y de las comisiones respectivas del Legislativo en materia de defensa nacional y Fuerzas Armadas, deberá contar con un apoyo técnico permanente y exclusivo para desempeñar esta importante función. Reforzando institucionalmente la gestión en materia de defensa nacional, me parece que se deberá crear un Consejo de Política Exterior y de Defensa Nacional asesor del presidente. Al respecto, me remito a un trabajo anteriormente publicado, que está a disposición, señor presidente de la comisión, si lo estima necesario, en el que hago un profundo análisis de la tradición constitucional chilena y de la actual situación de definición o indefinición de la vaga noción de seguridad nacional que no debe estar presente en la Constitución nueva ni en los elementos ni en las normas administrativas respecto a las Fuerzas Armadas. En materia de ley, todo lo referido a la organización de la defensa, así como los roles y procedimientos institucionales de las Fuerzas Armadas, deberán ser materia de ley común, al igual que el servicio militar y la objeción de conciencia ante el mismo, eliminándose la ley orgánica constitucional que actualmente la regula. En conclusión, señor presidente, a mi juicio, la reinserción de las Fuerzas Armadas en el Estado democrático es fundamental, no solo por su dimensión política, como decía al comienzo, también para asegurar un consistente profesionalismo castrense coadyuvante al desarrollo de la estatura político-estratégica que el país se merece. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Jorge, por su exposición. Perdón, don Augusto. Y le agradezco también el trabajo que pone a disposición de esta comisión y a través del secretario lo esperemos que llegue aquí a nuestras manos, ¿no? Muchas gracias.